este video vamos a analizar el tema o la cuestión de los sacramentos desde el punto de vista esotérico y de acuerdo a la bibliografía publicada por la Sociedad Teosófica. Para el efecto nos vamos a guiar de un libro llamado Cristianismo Esotérico, de la filósofa inglesa Anna Besant. Como hemos dicho antes, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante 20 años y publicó muchísimos libros. Esta sociedad, por su parte, fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, que era una experta en símbolos, experta en religiones orientales y en religiones comparadas, y su libro más famoso es La Doctrina Secreta, donde ella trajo a Occidente las claves para decodificar los libros sagrados y no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Esas claves son muchísimas, pero la más importante es la cosmológica, la antropológica, la numerológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la ya citada señora Anna Besant sobre los sacramentos. Dice así: en todas las religiones existen ciertas ceremonias o ritos a que los creyentes respectivos atribuyen vital importancia, afirmando que confieren determinados beneficios a los que en ellos toman parte. Tales ritos se designan con el nombre de sacramentos o con otros semejantes, y todos ellos participan del mismo carácter. Por lo que hace a su naturaleza y significación, pocas han sido las explicaciones exactas que hasta ahora se han dado, siendo asunto del antiguo reservado a la instrucción de los misterios menores. Las características peculiares de un sacramento residen en dos de sus propiedades. En primer lugar, aparece la ceremonia exotérica, que es una alegoría pictórica, o sea, la representación de algo mediante determinados actos y sustancias. No se trata de alguna alegoría verbal, esto es, de la enseñanza de una verdad comunicada por medio de la palabra, sino de una representación que se ejecuta empleando de un modo especial cosas materiales definidas. El fin a que se encaminan así la elección de los materiales como el conjunto de las ceremonias que se efectúan para emplearlos es imprimir en las mentes de los circundantes alguna verdad, presentándola como un cuadro. Esta es la primera y más ostensible propiedad de un sacramento, la cual la diferencia de otra cualquier forma de la meditación o del culto. Dirígese a aquellos que sin tales imágenes dejarían de aprender verdades sutiles, por lo que se les muestran en forma vívida y gráfica, dado que de otro modo se les escaparían. Así pues, cuando se estudia un sacramento, debe considerársele en primer término desde el punto de vista de una alegoría pictórica, como ya dijimos. Las cosas esenciales que hay que estudiar en él serán, por lo tanto, los objetos materiales que entran en la alegoría, el modo en que se hace uso de ellos y la significación que se trata de dar al conjunto. Así pues, la segunda propiedad característica de un sacramento corresponde a realidades de los mundos invisibles, por lo cual es objeto de estudio por la ciencia oculta. La persona que oficia en los sacramentos debe poseer esta clase de conocimientos, pues gran parte de la eficacia de tales ceremonias depende del conocimiento del oficiante. Los sacramentos, pues, ligan al mundo material con las regiones sutiles e invisibles con las que este mundo está relacionado. O sea, son lazos entre lo visible y lo invisible, y no solo constituyen lazos entre este y otros mundos, sin que por su mediación las energías del mundo invisible se transmutan en actividades del mundo físico. Son en realidad métodos efectivos para cambiar energías de una especie en otras de especie distinta, ni más ni menos que como en la célula galvánica se truecan en energías eléctricas las energías químicas. Así la esencia de todas las energías es una y siempre la misma, así en el mundo visible como en el invisible, mas las energías difieren conforme al grado de materia a través del cual se manifiestan.
Es un sacramento a modo de crisol en que se hace alquimia espiritual. Colocada en este crisol una energía y sometida a ciertas manipulaciones, resulta de expresión y sometida a ciertas manipulaciones se convierte en algo diferente. Así, una energía de especie sutil, perteneciente a una de las regiones más elevadas del universo, puede ser puesta en relación directa con gentes que viven en el mundo físico, haciendo que las afecte en él de la manera misma que obra en su propio reino. Los sacramentos, pues, forman un puente entre lo visible y lo invisible, y por lo tanto hacen posible el que las energías de allá sean directamente aplicadas a las que llenan acá las condiciones necesarias y toman parte de ellos. Los sacramentos de la Iglesia cristiana perdieron mucho de su dignidad y de su conciencia, de su poder oculto entre aquellos que se separaron de la Iglesia católica romana al tiempo de la famosa reforma, entre comillas. El cisma que se produjo en teoría occidente, poniendo a un lado la Iglesia ortodoxa griega y al otro la Iglesia romana, sin embargo, no afectó en manera alguna las creencias sobre los sacramentos. Así que en ambas comunidades continuaron reconocidos como lazos entre los mundos aquende y allende de la percepción física, y siguieron sacrificando la vida de los creyentes desde la cuna al sepulcro. Los 7 sacramentos del cristianismo abarcan la vida entera, desde la bienvenida del bautismo hasta la despedida de la extrema unción. Fueron establecidos por ocultistas, hombres que conocían los mundos invisibles y las sustancias que se usan, las palabras que se profieren y los signos que se hacen, se escogieron y arreglaron deliberadamente para la obtención de ciertos resultados. Así pues, las iglesias disgregadas que con la reforma sacudieron el yugo de Roma no estuvieron por guías ocultistas, sino hombres vulgares del mundo, buenos unos, malos otros, pero profundamente ignorantes todos ellos de los hechos de las religiones invisibles y conocedores tan solo de la corteza del cristianismo, de la letra muerta de sus dogmas, de las exterioridades de su culto. Consecuencia de esto fue que los sacramentos perdiesen el lugar supremo que ocupaban en el culto católico y que en las más de las comunidades protestantes quedasen reducidos a 2 simplemente, o sea, el bautismo y la Eucaristía. Así pues, la naturaleza sacramental de los restantes no fue negada de modo explícito en las iglesias separadas más importantes, pero aquellos 2 fueron colocados aparte de los otros 5, pues se les declaró únicos, obligatorios para todos los que quisieran ser reconocidos en la plenitud de la comunión religiosa. Así que fue la definición general que el sacramento se da en el catecismo de la Iglesia anglicana puede considerarse exacta si se suprimen las palabras, entre comillas, instituido por el mismo Cristo, las cuales sobran, a no ser que se tome como el Cristo en su sentido místico. Allí se dice que es un sacramento, comillas, señal externa y visible del otorgamiento de una gracia interna y espiritual, instituido por el mismo Cristo, para que por su medio obtengamos aquello y a la vez nos sea prenda de haberla recibido. Encontramos expresados en esta definición las 2 características peculiares, según lo antes expuesto. Distingue al sacramento la señal externa y visible, es la alegoría pictórica, y la sentencia, para que por su medio obtengamos una gracia interna espiritual, responde a la segunda propiedad. Estas últimas frases debieron ser cuidadosamente advertidas y detenidamente pensadas por aquellos miembros de las comuniones protestantes que miran los sacramentos como meras formas y ceremonias externas, pues en ellas, de un modo claro, se testifica ser el sacramento en realidad el canal por donde fluyen la gracia, lo cual presupone que sin él no ha de pasar aquella de la misma manera desde el mundo espiritual al físico. Todo ello es reconocimiento patente de que el sacramento, en su segundo aspecto, es medio por el cual se atraen poderes espirituales a la actividad terrestre. Para entender los sacramentos debemos reconocer decididamente que en la naturaleza existe un lado oculto. A este aspecto se llama vida, conciencia de la naturaleza y aún con más exactitud su mente.
Base de toda función sacramental es el hecho de que el mundo invisible ejerce una influencia poderosa sobre el visible, por lo que, para conocer el alcance de los sacramentos, es indispensable saber algo de lo relativo a las inteligencias invisibles que administran el universo. Ya al estudiar la doctrina de la Trinidad, aprendimos que el Espíritu se manifiesta como el Yo triple, en tanto que la materia es campo de su manifestación. El aspecto de la naturaleza que constituye la forma, considerado a menudo y con propiedad como la naturaleza misma. Ahora bien, para comprender los sacramentos tenemos que estudiar estos dos aspectos, el lado de la vida y el lado de la forma. Y añade la señora Bizán, entre la Trinidad y la especie humana existen muchos grados y jerarquías de seres invisibles. Los más elevados de todos son los 7 espíritus de Dios, o sea, los 7 fuegos, las 7 llamas que están delante del trono de Dios. Cada uno de estos se halla a la cabeza de una inmensa hueste de inteligencias, todas las cuales participan de su naturaleza y actúan bajo su dirección. O sea, están distribuidas en multitud de grados y son los troncos, potestades, principados, dominaciones, arcángeles y ángeles que mencionan los escritos de aquellos santos padres que estaban versados en los misterios. Hay pues 7 grandes huestes de tales seres, los cuales representan con sus inteligencias peculiares la mente divina de la naturaleza. Se encuentran en todas las regiones del universo y son el alma de las energías naturales. Y desde el punto de vista del ocultismo no existe fuerza muerta ni materia muerta. Fuerza y materia son igualmente vivas y activas, y una energía o un grupo de energías es sólo el velo de una inteligencia o conciencia, es sólo su expresión exterior, constituyendo la materia en que tal energía se mueve, una forma de la cual aquella inteligencia es alma y guía. Quien no mire así las realidades del universo, excuse la enseñanza esotérica, pues seguirá siendo para él un libro sellado. Sin estas vidas angélicas, sin estas inteligencias invisibles que van más allá de toda cuenca, sin estas conciencias que son el alma de la fuerza y la materia, que a la naturaleza informan y dan al ser, no sólo permanecería esta naturaleza misma ininteligible, sino que quedaría además fuera de toda relación, así con la vida divina que dentro de ella, alrededor de ella, se mueve, como con las vidas humanas que en su seno están desenvolviéndose. Tales ángeles innumerables ligan los mundos en uno y siguen evolucionando, a la vez que ayudan a evolucionar a otras entidades inferiores a ellos. Esto entendido, la evolución se nos presenta por nueva luz iluminada, y en ella contemplamos a la humanidad en perfecta formación dentro del organismo universal, constituyendo uno de los grados infinitos de la inmensa jerarquía de los seres inteligentes. Los ángeles son pues los hijos de Dios, nacidos antes que nosotros, y que se regocijaron, entre comillas, cuando fueron echados los cimientos de la tierra entre lores de los astros de la mañana. Otros seres hay más bajos que nosotros en la evolución. Son los animales, plantas, minerales y vidas elementales. Así como los ángeles están por encima de nosotros, y conforme proseguimos nuestros estudios con tal sentido, se despierta en nosotros la idea de una rueda enorme de vida formada de existencias innumerables, relacionadas entre sí y necesarias las unas a las otras, ocupando el hombre en ella sitio apropiado como viviente inteligencia, como ser consciente de sí mismo. Gira pues sin cesar la rueda por la voluntad divina, y a obrar de consumo con esta voluntad van aprendiendo consecutivamente las inteligencias vivas que las formas. Más, dice la señora Viva, hay si en el funcional de estas inteligencias se producen quiebras por resistencia o abandono. Voltearán entonces la rueda torpemente, avanzará arrastrando, y el carro de la evolución del mundo andará lento y pesado su camino. Así que estas vidas infinitas, superiores e inferiores al hombre, se ponen en contacto con la conciencia humana por muy diversas vías, entre las cuales son de notar los sonidos y los colores. Y agrega, todo sonido produce una forma en los mundos invisibles. En las combinaciones de sonidos
crean en ellos figuras muy complicadas. En la materia sutil de aquellos mundos aparecen los sonidos acompañados de colores, construyendo formas de múltiples matices y a la vez hermosas en extremo. Las vibraciones que se producen en el mundo físico, al sonar una nota, repercuten en los mundos invisibles en vibraciones tales que cada cual tiene su peculiar carácter específico y es causa por ende de singulares efectos. Para establecer comunicación con las inteligencias subhumanas que están relacionadas con el mundo inferior, invisible y con el físico, así como para ejercer dominio sobre ellas y dirigirlas a voluntad, han de emplearse sonidos especiales, apropiados a la consecución de los resultados que se desea obtener. Y del mismo modo que entre nosotros empleamos lenguajes definidos, formados de sonidos determinados, así también para la comunicación con los seres más elevados, hay sonidos a propósito que crean una atmósfera armoniosa, acomodada al funcionamiento de su actividad, y que a la vez predisponen a nuestros cuerpos sutiles a la más fácil recepción de sus influencias. Este efecto sobre los cuerpos sutiles es uno de los más importantes asuntos con que está relacionado el empleo oculto de los sonidos. Tales cuerpos, igualmente que el físico, se hallan en constante movimiento vibratorio, cambiando las vibraciones con cada pensamiento y cada deseo nuestro. Y como quiera que estas vibraciones irregulares, por razón de sus continuas mudanzas, efectuadas al son de nuestros variados y transitorios pensamientos y deseos, ofrezcan un obstáculo a cualquier nueva vibración que proceda de afuera, se hace preciso, para que dichos cuerpos sean susceptibles a influencias más elevadas, al empleo de sonidos que reduzcan las vibraciones irregulares a un ritmo uniforme, de naturaleza igual a la del ritmo de la inteligencia con quien se desea comunicar. Así pues, el objeto de ciertas sentencias que se recitan repetidas veces es conseguir este resultado a la manera que los músicos de una orquesta repiten la misma nota una y otra vez hasta lograr que todos los instrumentos estén en el mismo tono. Así pues, los cuerpos sutiles deben templarse conforme al diapasón del ser cuya duda se solicita, a fin de que su influencia encuentre vía libre a través de la naturaleza de la persona devota, y esto ha sido siempre práctica religiosa desde los tiempos más remotos, efectuada mediante el uso de ciertos sonidos. De aquí pues que la música haya constituido en todas las edades parte integrante del culto y que determinadas cadencias se hayan conservado con cuidado exquisito y transmitido sin interrupción de siglo en siglo. En todas las religiones existen ciertos sonidos de carácter especial que tienen el nombre de, entre comillas, palabras de poder o mantras, y consisten en sentencias formuladas en un lenguaje particular y cantadas de un modo determinado. Consérvanse celosamente en los diversos cultos tales sentencias, constituidas por sucesiones de sonidos invariables para los cuales se va generalizando el apelativo de mantras, importado de Oriente, donde la ciencia que les corresponde ha sido muy cultivada y estudiada. No es necesario, pues, que la mantra, o sea, la serie de sonidos dispuestos en orden especial para producir un resultado definido, haya de pronunciarse en un idioma exclusivo. Cualquier idioma puede servir para el objeto, si bien hay algunos más acomodados que otros, con tal de que la persona que construya el mantra sea versada en los conocimientos ocultos indispensables. Así pues, hay centenares de mantras en lengua sánscrita que los ocultistas del pasado hicieron familiarizados como estaban con las leyes de los mundos invisibles. Así que estas palabras determinadas, ordenadas y cantadas de una manera fija, han pasado de una generación a otra. La razón de cantarlas es que se produzcan así en el mundo físico como en el suprafísico ciertas vibraciones que a su vez crean determinadas formas, dependiendo del conocimiento y pureza que las canta, la alteza de los mundos a donde el canto es capaz de alcanzar. Si su conocimiento es extenso y profundo, si su voluntad es fuerte y su corazón puro, apenas tendrá libre los poderes que son aptos para poner en ejercicio al hacer uno de algunos de estos antiguos mantras. Repetimos que no es necesario que se expresen en determinado idioma. Lo mismo puede emplearse el sánscrito,
el que cualquier otro lenguaje de que hayan podido servirse los hombres de conocimiento para confeccionarlos. Y agrega la señora Vicente, en esto se verá la razón por qué la Iglesia Católica Romana usa siempre de la lengua latina en los actos importantes del culto anteriormente. No se usa en ella como una lengua muerta, como idioma que el pueblo no entiende, sino como una fuerza viva en los mundos invisibles. No se emplea con el fin de ocultar conocimientos, sino para producir ciertas vibraciones en aquellos mundos, los cuales no podrían provocarse con las lenguas vulgares de Europa, a menos que un gran ocultista compusiese con sus respectivas voces las necesarias sucesiones de sonidos. Trasladar un mantra es hacer su transmutación de una palabra de poder a una sentencia ordinaria, y al cambiar los sonidos se construyen formas de sonidos diferentes. Una de las coordinaciones de voces latinas cantadas con la música que les está asignada en el culto cristiano producen resultados muy notorios en los mundos suprafísicos. Un individuo que sea sensitivo perfecto podrá ver los efectos peculiares del canto de algunas de las sentencias más sagradas y en especial de la misa. Cualquier persona que sentada y tranquila procure sostenerse en situación receptiva percibirá los efectos vibratorios tan pronto como algunas de estas sentencias salen de los labios del sacerdote o de los costas. Al mismo tiempo se producen efectos en los mundos superiores, los cuales directamente y en la forma escrita afectan a los cuerpos sutiles de los que ejercitan el culto, a la vez que llaman la atención de las inteligencias que en tales mundos residen con un sentimiento tan definido, ya sea en son de plegaria, ya en son de demandante, como el de las palabras que en el mundo físico se dirigen unas personas a otras. Los sonidos, pues, que con formas reales tienden en aquellos mundos como relámpagos, ejercen su acción sobre las conciencias de sus habitantes y hacen que algunos de ellos presten los servicios requeridos por los que toman parte en los oficios religiosos. Tales mantras son parte esencial de todo sacramento. La subsiguiente parte esencial de un sacramento se relaciona en su forma exterior y visible. Consulten ciertos movimientos expresivos, llamados signos, sellos o marcas, 3 palabras que tienen el mismo significado con relación a un sacramento. Cada signo tiene un sentido propio y señala la dirección que el oficiante desea imponer a las fuerzas invisibles que están manejando, ya procedan de sí mismo o de intermedio para difundirlas. En todo caso, tales acciones son indispensables para conseguir el resultado apreciado, por lo que son elemento principalísimo del rito sacramental. Al signo se le llama signo de poder, entre comillas, como al mantra, palabras de poder. Gran interés tienen los pasajes de las obras ocultas de la antigüedad, donde se hace referencia a estos hechos, tan positivos y verdaderos entonces como ahora. En el libro de los muertos egipcio se describe la jornada del alma post-mortem. Allí vemos cómo se la detiene, se le pone en juicio en diversas etapas de su viaje. Guardianes de las puertas de cada uno de los sucesivos mundos que tiene que correr, le dan el acto y le arguyen. 2 cosas ha de conocer el alma para atravesar la puerta y seguir su camino adelante. Ha de pronunciar una palabra, la palabra de poder, y ha de hacer un signo de poner, pronunciada esta palabra, y de hecho este signo cae en las barreras de las puertas y los guardianes se hacen a un lado para que el alma pase. Y es que parecida nos ofrece el gran evangelio místico cristiano, Pistofía, de que ya se ha hablado. No se trata en ella del paso del alma a través de los mundos cuando por razón de la muerte ha quedado libre del cuerpo, sino del iniciado que voluntariamente se desprende de él en el curso de la iniciación. Hay grandes poderes, los poderes de la naturaleza que le estorban el camino y hasta que el iniciado no da la palabra y signo, le impiden el paso por los portales de sus dominios. Así se exigía pues este doble conocimiento, pronunciar la palabra de poder y hacer uno de poder. Sin esto, todo progreso quedaba interrumpido, y sin esto, un sacramento no es tal sacramento. Además, dice la señora Vicente, en todos los sacramentos se hace uso o debe hacerse de alguna materia física. Esto es siempre símbolo de lo que con el sacramento se granjea, indica la vida naturaleza de la gracia interna y espiritual que mediante aquel se obtiene.
Es asimismo instrumento material para transmitir la gracia, no por modo simbólico, sino de hecho, siendo de advertir que por el cambio sutil que en ella se efectúa en virtud de las ceremonias a que se le somete, se la hace apta a elevados fines. Ahora bien, todo objeto físico está compuesto de partículas sólidas, líquidas y gaseosas, como el análisis químico demuestra, más por añadidura contiene éter, cuyas moléculas compenetran a las sustancias más groseras. Así pues, las energías magnéticas funcionan en este éter, el cual se halla también de inmediato contacto con elementos de materia sutil que le son correlativos y donde actúan energías más sutiles que las magnéticas, de igual naturaleza que ellas, pero más potentes. Cuando se magnetiza un objeto, se verifica un cambio en su porción etérea, cuyos movimientos ondulatorios se alternan y sistematizan, haciéndoles seguir los movimientos ondulatorios del éter del magnetizador, con lo cual viene aquella porción a particular de la naturaleza de este. En su consecuencia, las partículas más densas del oro, en quienes funciona el éter, llegan poco a poco a mudar la proporción o tipo de sus vibraciones. Si el magnetizador tiene poder bastante para efectuar los elementos correlativos más sutiles, los hará también vibrar al unísono consigo mismo. Y dice la señora Visan, este es el secreto de las curas magnéticas. Las vibraciones celulares de las personas enfermas se normalizan y acompasan conforme al diapasón de las vibraciones regulares del operador sano. Y esto de modo tan preciso como cuando con toques oportunos y repetidos se hace oscilar regularmente a un objeto que en forma irregular venga oscilando. Si un doctor magnetiza agua, puede aplicar con ella a un paciente. Si magnetiza un paño, lo aplica al sitio dolorido, el enfermo sanará. Si emplea un imán poderoso o la corriente derivada de una célula galvánica, devolverá la energía a un nervio. En cualquiera de estos casos se pone en movimiento el éter, mediante lo cual las partículas físicas más densas son afectadas. Iguales a los susodichos son los resultados que se dan cuando a la materia de que se hace uso en un sacramento se aplican la palabra de poder y el signo de poder. Así que causanse cambios magnéticos en el éter de la sustancia física y se afecta a los sutiles elementos correlatos en un grado que guarda proporción con el conocimiento, pureza y devoción del oficiante que la magnetiza, o hablando en términos religiosos, el que la consagra. Además, la palabra y el signo de poder atraen a la celebración del rito a los ángeles, cuya especial cometido les pone en contacto con los materiales dados y con los actos que se ejecutan, y ellos entonces contribuyen con su poderosa ayuda, vertiendo sus propias energías magnéticas en los elementos sutiles y hasta en el éter físico, con lo que refuerzan las energías del celebrante. Nadie que tenga conocimientos, por someros que sean, sobre los poderes del magnetismo podrá abrigar dudas acerca de la posibilidad de los cambios indicados en los objetos materiales. Si un hombre de ciencia, que por ventura no cree en lo invisible, tiene poder, sin embargo, para impregnar el agua de su propia energía vital hasta el punto de curar con ella una enfermedad física, ¿con qué razón se negarán más a los poderes, aunque a naturaleza semejante a otros hombres de vida sana, de carácter noble, de sabidurías que trascienden a lo que ven los ojos de la carne? Los que son capaces de percibir las más elevadas formas del magnetismo, vemos bien que los objetos consagrados varían en cuanto a su poder, debiéndose las diferencias magnéticas a la graduación diversa en que respecto a un conocimiento, pureza y espiritualidad se hallan los sacerdotes que los consagran. Y agrega la señora Visan, hay algunos que niegan todo magnetismo vital, y que de igual modo desdeñan el agua bendita de la religión, el agua magnetizada de la ciencia médica. Estos tales son consecuentes, aunque ignorantes. A los que admiten la utilidad de la segunda y se burlan de la primera, muestran a las claras que son sabios, sino no ser sabios, sino preocupados, no doctos, sino sectarios. Prueban que su falta de creencias religiosas inclina sus inteligencias y los predisponen a rechazar de manos de la religión lo mismo que tan prontos a aceptar de manos de la ciencia.
Vemos pues que la parte externa de los sacramentos es de mayor importancia. Verifícanse cambios efectivos en las sustancias usadas en ellos. Se las convierte en vehículos de energía superiores a las que naturalmente les son propias. Las personas que a ellas se acercan, que las tocan, logran que los cuerpos etéreos y sutiles sean afectados por su potente magnetismo y colocados por tanto en condiciones de gran receptibilidad a más altas influencias, pues quedan guardados en las tonalidades de las elevadoras y quienes atañen la palabra y signo empleados en la concentración. Así que entidades que pertenecen al lado superfísico estarían presentes en la ceremonia y vertirían sus agraciantes y bienhechoras influencias sobre los santos. Y así todos los signos participantes del rito sacramental, lo suficientemente posible votos para ser concertados con las vibraciones producidas, sentirán purificadas, estimular sus emociones, su espiritualidad purificada y llenos de paz sus corazones mediante tan inmenso contacto con las realidades invisibles. Y dice la señora, vamos ahora a explicar estos principios generales y ejemplos concretos donde veremos cómo explican y justifican los ritos sacramentales que en todas las religiones se encuentran. Será suficiente a nuestro propósito examinar 3 de los 7 sacramentos usados en la Iglesia Católica. De ellos 2 son reconocidos como obligatorios por todos los cristianos, si bien los protestantes extremados los despoja de su verdadero carácter, atribuyéndoles solamente una importancia declaratoria y conmemorativa en vez de su valor sacramental, a pesar del cual las personas que entre ellos están inspiradas de una devoción real y sincera, granjearán algo de su influencia benéfica, aún negándola en teoría. El tercero de los que vamos a estudiar no es reconocido ni siquiera nominalmente como sacramento por las iglesias protestantes, no obstante presentar los signos esenciales de tal sacramento según se exponen en la definición del Catecismo de la Iglesia Anglicana antes citado. El primero en que vamos a ocuparnos es el bautismo, el segundo la comunión y el tercero el matrimonio. El haber colocado el matrimonio fuera del sacramento ha degradado mucho su alto ideal y en gran parte ha sido causa de esa flojedad de deseo que tanto deploran los hombres pensadores. En primer lugar, el sacramento del bautismo se encuentra en todas las religiones, no solo al comienzo de la vida terrestre, sino también y más generalmente como ceremonia de purificación. En nuestros días, lo mismo que en la antigüedad, para dar ingreso en una religión a cualquier individuo, sea adulto o recién nacido, existe un rito de que es parte esencial el limpiarlo con agua. El reverendo Dr. Giles, un investigador de esa época, se expresa así: la idea de emplear el agua como emblema de limpieza espiritual es demasiado obvia que cause sorpresa la antigüedad de la ceremonia. El Dr. Hay, en su tratado sobre la religión de los antiguos persas, cuenta que prevalecía en este pueblo y añade, comillas, no usan ellos de la circuncisión, sino solo del bautismo o lavatorio para purificar las almas. Así que llevan el niño al templo, presentándolo al sacerdote, lo colocan frontero al sol y al fuego. Terminada la ceremonia, tienen por más sagrado que antes. Lord dice que para tal propósito llevan el agua en la corteza de una encina. Este áulos es, a la verdad, el aún de los magos. A veces proceden de distinto modo, sumergiendo al niño en un gran receptáculo lleno de agua. Según Tavernier, después de esta ablución o bautismo, el sacerdote pone al niño el nombre designado por padres. Algunas semanas después del nacimiento de un niño hindú, se verifica una señal de la cual es parte rociarle con agua. Tales aspersiones son comunes en todos los actos del culto hindú. Williamson cita autoridades que prueban la existencia del bautismo entre los egipcios, persas, tibetanos, mongoles, mexicanos, peruanos, griegos, romanos, escandinavos y druidas. Algunas de las plegarias que se citan son muy delicadas. Entre en tu cuerpo esta agua azul celestial y cree en él para que destruya y arroja de ti todo lo malo y adverso que antes del principio del mundo te fue dado.
Oh niño, recibe el agua del Señor del mundo, vida nuestra, ella lava y purifica, borra en estas gotas el pecado que antes de la creación del mundo te fue dado, pues todos nosotros a su poder nos hallamos sometidos. Terano, en un pasaje cuya cita se ha hecho ya, refiere el uso muy general del bautismo entre gentes no cristianas y padres de la Iglesia hacen igual indicación. En la mayor parte de las comuniones religiosas se acompañan todas las ceremonias con una forma menor del bautismo, empleándose el agua como símbolo de purificación, lo cual responde a la idea de que ningún hombre debe ejercitar los actos del culto sin que antes haya purificado su corazón y su conciencia, siendo la ablución externa símbolo de la limpieza externa. En las iglesias griega y romana se coloca próximo a cada puerta un receptáculo de agua bendita, para que los fieles al entrar mojen sus dedos y hagan con ellos el signo de la cruz sobre su frente antes de dirigirse hacia el altar. A este propósito dice Robert Taylor, comillas, las pilas bautismales de nuestras iglesias protestantes, y apenas hay necesidad de decirlo, los pequeños depósitos de agua bendita colocados a la entrada de nuestras capillas católicas no son imitaciones, sino una continuación jamás interrumpida de la misma aqua minaria o ámula que el erudito Montfaucon en sus Antiquities manifiesta haber sido vasos de agua santa colocados por los paganos a la entrada de los templos para rociarse con ellos al poner pie en los sagrados edificios. Así pues, en el bautismo de recepción en la iglesia, como en otras tantas abluciones menores, el agente material empleado es el agua, el gran fluido limpiador de la naturaleza y por tanto el símbolo más apropiado de la purificación. Sobre esta agua se pronuncia en el ritual anglicano un mantra representado por la plegaria: santificad esta agua, que es el lavado místico del pecado, después de lo cual se añade la fórmula: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra de poder a la que acompaña el signo de poder, la señal de la cruz hecha sobre la superficie del agua. La palabra y el signo pues comunican al agua, según hemos visto, una propiedad que antes no tenía, por lo que con razón se le llama agua bendita. Los poderes tenebrosos nos aproximan a ella y esparcida sobre el cuerpo hará experimentar una sensación de paz e infundirá nueva vida espiritual. Cuando se bautiza un niño, la energía espiritual comunicada al agua por la palanca y el signo refuerza en él la vida del espíritu, y como de nuevo se pronuncia sobre él la palabra de poder y se traza el signo sobre su frente, sus cuerpos sutiles experimentan las consiguientes visiones, el requerimiento hecho para la guarda de esta vida así santificada, surge efectos a través del mundo invisible. El signo es pues a la vez purificador y protector por las vibraciones que produce en los cuerpos sutiles. Así que estas vibraciones forman una muralla defensiva contra los ataques de las influencias hostiles de los mundos invisibles. Y cada vez que se toca el agua bendita se pronuncia la palabra y se hace el signo. Así que la energía se renueva, se refuerzan las vibraciones, cosas patentes en los mundos superfísicos y como portadoras de ayuda reconocidas. La iglesia primitiva vio el bautismo procedido de una preparación muy esmerada, pero los que en ella ingresaban eran, para la mayor parte, conversos de otras religiones. Pasaba el converso por 3 grados de instrucción definidos, en cada uno de los cuales permanecía hasta que había dominado sus enseñanzas, siendo después admitido en la iglesia mediante el bautismo. Solo cuando esto se había efectuado se le enseñaba el credo. No confió jamás a la escritura, ni recitado en presencia de infiel alguno, pues era señal de reconocimiento mostrando la situación del que al pronunciarlo daba testimonio de ser miembro bautizado de la iglesia. Cuán verdaderamente se creía por aquellos tiempos en la gracia que el bautismo transmitía, pruébalo la costumbre, al fin extendida, de bautizarse en el lecho de muerte. Hombres y mujeres del mundo, cierta la realidad de este sacramento, pero remisos en abandonar los placeres para llevar vida inmaculada, retardaban la celebración del rito hasta que la muerte sobre ellos extendía su mano. Entonces se apresuraban a recibirlo para gozar de los beneficios de su gracia.
y pasar a otra vida limpios y puros, llenos de espiritual energía. Contra tal abuso lucharon algunos de los grandes padres de la Iglesia y lucharon con éxito. Cuéntase una original anécdota por uno de ellos referida, si mal no recordamos, por San Atanasio. Fue hombre de ingenio cáustico, no ajeno al empleo de la sátira para hacer comprender a sus oyentes la locura y perversión de sus conductas. Refirió una vez a un auditorio que había tenido una visión en que se sintió aproximar a la puerta del cielo, donde se encontró con San Pedro, que como guardián suyo estaba en ella. En vez de complacida sonrisa, mostró el santo adusto ceño, y encarándose le dijo: Atanasio, ¿por qué estás continuamente enviándome esos sacos vacíos, sellados con esmero, pero que nada contienen? Es este uno de dichos agudos de la antigüedad cristiana que nos ofrece cuando los tenían por realidades estas cosas, no por meras formas, como con frecuencia hoy día la tienen. La costumbre pues del bautismo infantil creció por grados en la Iglesia, de aquí que la instrucción que en los primeros tiempos precedía el bautismo pasase a ser preparatoria de la confirmación, cuando ya despierta inteligencia y mente podían hacerse cargo de los primeros bautismales y ratificarse en ellos. Y es de considerar racional la recepción del niño en la Iglesia, si se reconoce que la vida del hombre discurre por los tres mundos y que el espíritu y el alma que han venido a habitar el cuerpo recién nacido, lejos de ser inconscientes y faltos de entendimiento, son conscientes, inteligentes y poderosos en los mundos invisibles. Justo es y será correcto el dar la bienvenida al hombre del corazón que está encubierto a su ingreso en la nueva etapa de su peregrinación y el atraer hasta el vehículo que ha de habitar y conformar para su servicio. Así que las influencias más socorridas, si los de los hombres se abrieran como antaño los del criado de Eliseo, sin duda serían el monte lleno de caballos y de carros de fuego rodeando al profeta de Dios. Esta es pues una pequeña introducción y explicación sobre el significado de los sacramentos en las iglesias que lo estudian desde el punto de vista. En el próximo video vamos a hablar de la Eucaristía y del bautismo.